Listo, bro. Bueno, para mí es un gusto presentarles obstrucción intestinal por vías, cuándo y cómo operar. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué tan expertos se sienten ahorita en el diagnóstico y manejo de la obstrucción intestinal? Que es algo como muy fan de cada día del médico general, ¿cierto? Porque ustedes les llega inicialmente y de nosotros como cirujanos. Entonces, más o menos nos sentimos como listo, como en un 7 de 10. Hay alguien que se siente en un 2, alguien que se siente 2 que se siente como en un 10. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, previamente, antiguamente se consideraba que casi que la obstrucción intestinal era de manejo quirúrgico, casi todas. Había un dicho antiguo que era como que no se pose el sol o no salga el sol después de una obstrucción intestinal, y era un manejo quirúrgico muy temprano, sin considerar el manejo médico. De hecho, este que es un cirujano de Reino Unido, el doctor Frederick Treves, decía que es menos peligroso saltar de este puente que dejar una obstrucción intestinal sin manejo quirúrgico. Y eso, profe, que no salga el sol y no haya operado una obstrucción intestinal. Vuelva a empezar esa grabación. Entonces, vamos a ir un poco, Jesús, vamos a ir un poco con las definiciones. Entonces, ¿qué es obstrucción intestinal? Es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? En este caso, de tensión o bloqueo del contenido intestinal, gas y líquido, y este bloqueo debe ser completo y permanente para que yo lo considere. Un libro que me gusta mucho, que es Shane's Common Sense in Emergency Abdominal Surgery, dice que un paciente que tiene paso de gas y o movimiento intestinal realmente no está sufriendo una obstrucción intestinal mecánica, y eso es como un dogma que tenemos un poco en su diagnóstico clínico. Pero ¿por qué hablar de este tema? Bueno, en Reino Unido llega a ser hasta el 51% de las laparotomías de emergencia. En los países occidentales llega a ser el 20% de todas las visitas a sala de emergencias. Tiene una mortalidad de hasta el 3%. Siga, profe, por favor. Tiene, tiene un requerimiento de manejo quirúrgico que está en un 20 o 30% de casos. Y es un tema pues que tenemos que manejar a ciencia cierta como cirujanos y como residentes. A grandes rasgos vemos la obstrucción intestinal, que tiene distintas clasificaciones. Entre eso, su etiología puede ser primaria y secundaria. La ubicación puede ser intestino delgado, intestino grueso, y una fisiopatología podemos dividirlas a grandes rasgos en mecánicas o funcionales. En esta charla vamos a hablar claramente de las obstrucciones secundarias en intestino delgado, mecánicas, ¿cierto? En obstrucción intestinal por bridas. Entonces, dentro de las etiologías, cuando uno ve las distintas cortes, hay distintas proporciones de la etiología por bridas, desde 70 hasta 85%, según la corte que revisemos. Y existen otras, digamos, diferenciales que tenemos que tener en cuenta, como tumores malignos, hernias, enfermedad inflamatoria y otros, como abscesos, divertículos, besóares, ascaris lumbricoides, ¿cierto? Parásitos. Y cuando hablamos de tumores malignos, cuando hablamos del intestino delgado, principalmente nos referimos a tumores metastásicos. Es baja la probabilidad de tener un tumor primario intestino delgado, pero cuando los presentamos, podríamos ver que sea principalmente en ilion, que puede ser un 36%, un GIST, un linfoma en un 24% y un adenocarcinoma en un 18%. Listo, ahora vámonos, ya estamos hablando de las bridas y las adherencias, vámonos a definir qué es una adherencia. Entonces, un tejido fibroso que conecta las superficies, que conecta superficies u órganos en la cavidad peritoneal que normalmente no están conectadas, están separadas. ¿Cómo es la fisiopatología? Cuando uno piensa casi que en la cicatrización de la mayoría de tejidos, vamos que en la membrana basal o en lo profundo de esas capas de las progenitoras, y esa cicatrización va como de abajo hacia arriba. Pues en la formación de bridas, en el peritoneo, es diferente. Miren que las células progenitoras, así que están en la superficie, que son las células mesoteliales, que tienen un compromiso que puede ser epidermoide y mesenquimatoso. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna lesión en el peritoneo, pues esa cicatrización peritoneal pues es de afuera, o sea, de superficial hacia inferior o hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Unas lesiones. Nosotros entramos a operar a Jesús, ¿cierto? De una apendicectomía. Entró Isabel a operar a Jesús de una apendicectomía. Requirió, pues, de su manejo común. Le fue muy bien a Jesús, pero después de eso, las primeras 12 horas,
lo que vamos a hacer después de esa lesión peritoneal es una infiltración de células inflamatorias, especialmente leucocitos y polimorfonucleares. Me vamos a activar la cascada de coagulación y se va a formar una capa de fibrina. Más o menos ya a las 36 horas vamos a infiltrar macrófagos, se van a producir citoquinas proinflamatorias, que esas son muy importantes porque van a generar una alteración de esa cascada de coagulación y van a iniciar la migración de células mesoteliales. Esto va a ser como una respuesta inflamatoria al trauma normal, solo que a nivel peritoneal. Y aquí en este diagrama vemos que vamos a tener un aumento de esas citoquinas proinflamatorias, IL-1 y IL-6, factor de necrosis tumoral, que me va a aumentar el inhibidor del activador de plasminógeno y por lo tanto, pues me va a disminuir esa activación del activador del plasminógeno y por lo tanto una disminución del plasminógeno, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener menos degradación de la fibrina a grandes rasgos por toda esa inflamación que tenemos. Y eso va a dar un sistema fibrinolítico alterado. ¿Qué es lo importante de eso? Que después este proceso va a continuar y a los 5 días vamos a tener más fibrina, se va a estar estabilizando la matriz extracelular con fibrina y va a haber una proliferación de fibroblastos y de células mesoteliales que depositan matriz extracelular, especialmente colágeno. Ahí es donde se van a producir las adherencias laxas, ¿cierto? Y posteriormente, cercano después de la semana, 8 días, vamos a generar los factores de crecimiento. Entre ellos VEGF, TGF, que van a promover fibroblastos modificados, más matriz extracelular, más colágeno y más vascularización. Es digamos que un ámbito importante, ya cuando nosotros vamos a tener las adherencias fijas. Y esto se puede dar prolongado en el tiempo. Alguien puede generar adherencias muchos años después de que yo lo opere. No necesariamente únicamente en el posoperatorio temprano, ni intermedio, sino muchos años después. Y bueno, las adherencias pueden ser únicas o múltiples, pueden generar distintos tipos de obstrucciones, ¿cierto? Puede haber una angulación, que las vemos muchas veces cuando estamos haciendo la separación de adherencias, puede generar constricciones y hasta torsiones del intestino. Y digamos que esto es lo que nosotros entendemos de la clínica y que se ve representado en la fisiopatología, que es que yo tengo una obstrucción de un segmento de intestino y eso me va a generar que no haya un paso del contenido intestinal hacia la luz. Al inicio va a haber un aumento de la motilidad intestinal que va a generar diarrea, ¿cierto? De la parte distal y a la parte proximal, pues va a intentar llevar ese bolo o ese contenido intestinal al sitio de obstrucción donde se va a acumular, ¿sí? Llega un punto en donde pues ya esa dilatación proximal, el músculo se va a cansar, que ya lo vamos a ver, y eso me va a llevar a otros segmentos, entonces ya no tengo un aumento de la motilidad intestinal, sino una disminución de la motilidad intestinal, de los ruidos intestinales. Dependiendo de qué tan proximal estemos en intestino, pues vamos a tener una mayor cantidad de emesis o una menor cantidad acompañada de su distensión abdominal. Entonces, la fisiopatología, lo que vemos, hay una obstrucción intestinal. En las fases iniciales vamos a tener el aumento del peristaltismo con la diarrea por la parte distal. En las fases intermedias vamos a tener una fatiga y dilatación ya de las fasas intestinales proximales. Vamos a tener ya la ausencia de las deposiciones y de gas. Vamos a generar por esa cantidad aumentada de contenido intestinal en las fasas proximales un tercer espacio que puede llevar un choque hipovolémico, a estasis, y eso me va a favorecer un ambiente donde se permite el crecimiento bacteriano y eso me puede llevar también a translocación bacteriana y sepsis, ¿cierto? Y para las fases tardías, pues el aumento del gas puede llevar a un nivel crítico en donde podamos tener una alteración ya de la perfusión, isquemia y hasta perforación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la obstrucción intestinal de intestino delgado por adherencia? Es una emergencia quirúrgica. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Aunque no siempre lo vayamos a operar, es una emergencia quirúrgica donde hay una obstrucción del paso del contenido intestinal. Se caracteriza por dolor abdominal, vómito, distensión y constipación. La confirmación solo se puede hacer en cirugía, aunque pues el diagnóstico suele ser clínico ayudado por imágenes. Entonces, diagnóstico. Aquí, este es un estudio muy interesante que hicieron Yang et al. En 2011 y miraron de una cohorte grande de pacientes cuáles eran de sus signos y síntomas, cuál era su relación, sensibilidad, especificidad y likelihood ratio de estar asociados con tener una obstrucción intestinal. Y vemos que principalmente tenemos distensión del abdomen al examen físico con un likelihood ratio positivo de 1.6 y negativo de 0.3, ambos estadísticamente significativos, todo lo rojo es estadísticamente significativo.
Un dolor que usualmente es difuso. Cuando tenemos un dolor focal en el examen físico, vamos a ver que es un likelihood ratio negativo, lo que significa que es poco probable que ese paciente tenga una obstrucción intestinal, una disminución de los ruidos abdominales y un aumento a nivel de, digamos que un hallazgo temprano de esa obstrucción intestinal con abdomen distendido, también es un likelihood ratio positivo. Ese es un libro muy bacano que me gusta a mí, que se llama Diagnóstico Físico basado en la evidencia de McGee. Es muy sencillo como para médicos generales, en donde nos muestra, basado en la evidencia, qué signos y síntomas están asociados con los diagnósticos. Entonces, para obstrucción intestinal, vamos a ver que principalmente tener un abdomen distendido con peristaltismo visible aumenta más del 50% la probabilidad diagnóstica de esa persona tener una obstrucción. Un abdomen distendido es importante, ruidos intestinales hiperactivos también, me aumenta la probabilidad, y la ausencia de un abdomen distendido realmente me reduce mucho la probabilidad. No debería pensar tanto en una obstrucción intestinal, así como que tenga ruidos intestinales normales. En conclusión, la clínica por sí sola, aunque nos hace sospechar de la etiología o de, pues, cuál es el diagnóstico, es inespecífica, es insuficiente para hacer el diagnóstico como tal. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en esa anamnesis, en esa revisión del examen para considerar? Pues si requiere manejo quirúrgico, es decir, si tiene peritonitis. Dentro de eso, de los que tienen un likelihood ratio muy positivo para peritonitis, está pues obviamente el abdomen del tabla, la rigidez, el dolor a la percusión, que es algo muy interesante que hace el doctor Jaime, por ejemplo, en el general, era todos sus pacientes, dolor a percusión, y con eso mismo él dice si tiene o no tiene signos de irritación peritoneal, y para él es un signo, digamos que clave para definir manejo quirúrgico, no, soportado por la evidencia, tiene un likelihood ratio bastante alto, defensa y dolor de rebote. Un signo que me disminuye mucho la posibilidad, le doy una prueba de sensibilidad de la pared abdominal, es que yo le estimule cutáneamente la pared abdominal y le duele. Me disminuye mucho la probabilidad de que tenga peritonitis. Y dentro de los laboratorios, pues las guías de Boloña hablan que mínimo se debería pedirle hemograma, electrolitos, función renal, gases arteriales, un lactato y una PCR. No es para hacer diagnóstico, es más para ver el estado clínico del paciente, ¿cierto? Y para poder modificarlo. Y en cuanto a las imágenes, vamos a ver, de diagnóstico y de complicaciones. Entonces, en un paciente que llegó como Jesús, como después de su apendicectomía, con obstrucción intestinal, se sospecha, ¿qué herramienta diagnóstica utilizaría usted en el inicio, inicialmente, la primera que usted mandaría? Entonces, casi que el 100, uy, bueno, 67%, 50-50, radiografía, tomografía, nadie le manda un eco, están locos. Entonces, listo. La radiografía abdominal. Sensibilidad del 46 al 69%, especificidad del 56 al 60%, un rendimiento como de 6 de cada 10 para diagnosticar obstrucción intestinal. La triada de los hallazgos está múltiples niveles hidroaéreos, distensión de gases intestinales y ausencia de gas distal. Eso es más o menos lo que buscamos en una radiografía abdominal. Recordar para los futuros médicos que obviamente esa radiografía tiene que ser un paciente de pie, ¿cierto? No debería ser un paciente acostado porque si no veríamos, digamos que los niveles hidroaéreos. Y entre los hallazgos también tenemos, pues que damos la pila de monedas, que obstrucción intestinal de intestino delgado, una dilatación de más de 2.5 centímetros proximal con un segmento colapsado, diferencias de más de 5 milímetros en una misma asa y el collar de perlas que se ve allí en la radiografía del medio, que son esos punticos múltiples después de una asa dilatada, en donde nos indica una obstrucción intestinal. Es disponible, es económica, pero no nos habla mucho de viabilidad intestinal, a excepción de que el paciente esté perforado y nosotros veamos neumoperitoneo, ¿cierto? Y entre esas perforaciones, pues ahí se ve, es muy visible el neumoperitoneo. Habría que no confundirse con un Chilaiditi, es otra de las opciones como tricky que uno podría encontrarse, pero pues también en pacientes pediátricos el signo del fútbol sign o el balón de fútbol americano, aire detrás del psoas o el signo del psoas, una radiografía supino, ¿cierto? La ultrasonografía nadie la eligió. Todos dijeron, no, esa vaina no sirve. De hecho, cuando uno va y mira el Colegio Americano de Radiólogos y se pone a ver qué recomiendan ellos para la obstrucción intestinal, ellos dicen que la ultrasonografía no es apropiada, eso no lo manden. Pero cuando uno ve los artículos recientes, es un metaanálisis, una revisión sistemática de 2024, de 21 estudios, 1977 pacientes, dicen que tiene una sensibilidad de hasta el 92 al 93% para
diagnosticar obstrucción intestinal y una especificidad entre el 80 al 96,7%, con un área bajo la curva de 0,96, lo cual no es para nada despreciable, es muy bueno. Es rápido, es igual de disponible que una radiografía, tiene una complicaciones que tiene una gran variabilidad entre observador. No se pueden reconocer tan fácil las complicaciones, aunque sí se puede ver líquido libre también, ¿cierto? Entonces, estos son los forest plot. Para obstrucción propia. Exacto. Es posible que lo puedan muchas personas y para eso es la mejor. De acuerdo, profe. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya miraremos porque quedamos como en un 60-30 entre tomografía y radiografía intestinal, radiografía de abdomen de primera, ¿cierto? Entonces, son los forest plots que nos hablan de la sensibilidad y especificidad que les comenté. Y por último, la tomografía. Una sensibilidad entre el 91, pues eso depende también de la corte que uno lo mire, pero más o menos va por estos valores, sensibilidad del 91, especificidad del 89, una área bajo la curva de 0,9, dentro de las ventajas de la tomografía. Nos permite entender la etiología, el pronóstico, la severidad, reconocemos en un 95% las adherencias de etiología por bridas, y vemos el punto de transición con una sensibilidad del 92 y una especificidad del 77%, ¿cierto? Entonces ahí en la imagen de la izquierda, pues podemos ver el punto de transición en donde tenemos una asa dilatada y luego una asa colapsada. En la imagen de la derecha se ve la fecalización en las asas intestinales de intestino delgado, que eso no es normal, es un hallazgo que me implica que yo piense en obstrucción intestinal. Y lo que nos dicen las guías es que yo debería considerar como pautas de diagnóstico imaginológico de obstrucción intestinal, un punto de transición con una dilatación proximal y una descompresión distal, un colon colapsado, que no pase contraste si le damos contraste oral posterior al punto de transición, ¿cierto? Y dentro de lo que es importante reconocer nosotros como cirujanos, porque nosotros somos los que vamos a dar la imagen antes que el radiólogo, es una obstrucción en asa cerrada, que se ve así, ¿cierto? Asas llenas o distendidas con forma de CU, se pueden ver los vasos mesentéricos también convergiendo en el punto de torsión, o el Big Sign, o la presencia de dos asas colapsadas, también puede ser, por ejemplo, en pacientes que tengan una obstrucción cercana a una válvula ileocecal competente, en un 20-30% de los pacientes. Entonces, eso tendríamos que considerar. Y dentro de las imágenes también tenemos que entender las complicaciones de la obstrucción intestinal. Entre eso, pues estaría el isquemia intestinal, ¿cierto? Que se ve con una sensibilidad del 85 al 100%. Y dentro de las características, como se ve en la imagen, una reducción del realce de la pared intestinal, un engrosamiento de la pared, una congestión venosa mesentérica, ascitis, edema o fluido mesentérico, neumatosis intestinal o neumatosis portal y mesentérica, ¿cierto? Y esa sería la siguiente imagen que realmente muestra lo mismo, ve cómo tiene una disminución del realce, ahí la parte de la pared abdominal, uy, muy bueno ese, ¿de quién es? Excelente. Entonces ahí se ve justo donde tú estabas señalando, no, muestra tú, mate, está perfecto. Se ve como la pared está engrosada y como tiene un aumento o una disminución del realce de esa pared, ¿cierto? Para llevarnos a casa entonces sobre la tomografía abdominal, en 2019 este metaanálisis de 45 estudios, 4.004 pacientes, tiene un valor muy bueno para el diagnóstico de obstrucción intestinal, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 89%. Es también muy bueno para hacer el diagnóstico de isquemia, con una sensibilidad del 82%, una especificidad del 92%. Es bueno para predecir a quién voy a llevar a cirugía, también, con una sensibilidad cercana al 87 y una especificidad del 73%, y nos ayuda a mirar la etiología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, adherencias con una sensibilidad del 3%, hernia 70% y tumores 82%. Y en cuanto al abordaje, entonces les traigo dos algoritmos de manejo que me gustaron mucho, ¿sí? Las guías de Boloña y un estudio en un journal escandinavo muy bueno, más reciente, que nos habla sobre otra propuesta de manejo, ¿cierto? Pero de hecho en este journal escandinavo participa el mismo autor, que es Di Saveiro, que es un duro en el tema de obstrucción intestinal, y pues también les va a traer unos tips de cirugía diagnosticar, ¿cierto? Ambas guías dicen lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es diagnosticar, tomo los laboratorios, le hago un buen examen físico, siempre le pregunto cuál es el antecedente, si tiene antecedente quirúrgico o no, yo sospecho que tiene una obstrucción intestinal, le tomo una imagen,
Si tiene algún signo que yo crea que tiene alguna complicación como estrangulación, isquemia o perforación, pues lo llevo a cirugía, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen las guías. Entonces, ¿cuándo llevar a cirugía a un paciente con obstrucción intestinal como manejo inicial? Que tenga signos de peritonitis o perforación, estrangulación, isquemia. Que no los voy a repetir porque ya los habíamos visto pues dentro de la charla, ¿cierto? ¿Qué nos dice las guías WCs del 2023 del manejo de estos pacientes con obstrucción intestinal? Nos dice que primero deberíamos clasificar el estado clínico. Es un paciente clase A, es decir, un paciente como Jesús, esperamos, sin complicaciones, sin inmunocompresión, que no esté inmunocomprometido, esperamos, que no tiene comorbilidades. O es clase B, es un paciente con comorbilidades mayores, que puede tener un inmunocompromiso moderado, o es un paciente clase C que realmente tiene una comorbilidad avanzada o está muy inmunocomprometido, en donde la infección empeora el estado ya de las comorbilidades. Entonces nos dan esta tabla que es muy interesante. Nos dicen, si es clase A, usted pues lo lleva urgente, ¿cierto? Su paciente a cirugía, le da un abordaje que puede ser laparoscópico si usted es prolijo o es experto en un abordaje laparoscópico y le da 3 a 5 días de antibiótico terapia. Si es clase B o clase C o es un paciente que está inestable, ahí sí lo tiene que llevar sí o sí a cirugía abierta, hacer resección y anastomosis si se puede, o si no tendría que mirar si usted hace ostomías. No vamos a entrar a discutir entre anastomosis u ostomías porque no es el tema de esta charla, pero pues sí hay que tenerlo en cuenta. Y por último, un paciente muy comprometido o crítico, habría que ver ya si hay que hacerle un control de daños, ¿cierto? Y dejar hasta veces con abdomen abierto. Para que nos llevemos, abordaje abierto en estos pacientes que tengamos en inicio peritonitis, estrangulación o perforación, especialmente cuando pensamos que tenga una peritonitis generalizada o esté inestable hemodinámico. Si usted se va a ver por un abordaje laparoscópico, usted tiene que ser realmente experto, porque como la obstrucción intestinal requiere unas asas muy dilatadas, es una cirugía compleja. No es que no se pueda hacer, pero es compleja. Ya listo, ya pasamos la primera parte del algoritmo de manejo, nos vamos a ir un poquito con las guías de Boloña. Ellos dicen que en todos los pacientes casi que no tengan estas condiciones para llegar a manejo quirúrgico de urgencia, deberíamos darle manejo médico. Eso es lo que ellos proponen. Dicen que es efectivo en el 70-90% de casos, ¿cierto? Entonces, navioral, líquidos endovenosos con su basalma de reposición si es necesario, gastroprotección, la analgesia, sonda nasogástrica idealmente de un calibre grueso. Un poco es de discusión entre si es mejor una sonda nasoyeyunal versus una nasogástrica. Realmente los metaanálisis que hay al respecto, por ejemplo este de 830 pacientes y 4 estudios, muestra que no hay ventaja en utilizar una sonda avanzada en requerimiento de cirugía ni en tiempo de nutrición y hay menos complicaciones si yo uso una nasogástrica. Entonces pues usemos una sonda nasogástrica, ¿cierto? Y listo, entonces usted considera realizar un manejo médico, ¿cierto? Como ya lo vimos, y usted quiere hacerle una prueba con contraste, ¿cierto? Que es lo que nos dicen las guías de Boloña, cómo se formula esa vaina, porque usualmente nosotros de reciente somos los que formulamos. Entonces, contraste venoso, 1 hora antes de la toma de la imagen, contraste oral, 100 cc diluido en 900, se pasa 8 horas antes del estudio, dar 100 cc no diluido de contraste oral por menos 1 hora antes. No sé por realizar si yo ya le puse la sonda nasogástrica. ¿Qué piensa? Entonces, 100% es 1. Solo una persona ha respondido y los demás 2. Bueno. Eso dicen, eso dicen. Entonces, bueno, de las 3 personas dice que contraste oral, diluido, que no diluido, ya pues por lo menos más. Listo, se le dio contraste oral, no sé cómo se lo puso, ya miramos a ver cómo dice Boloña, algunos lo pusieron diluido, algunos no diluido, y uno hace un control después de que se lo pone, ¿cierto? El control, ¿cómo lo hacemos? Con una nueva tomografía, esperamos ver el contraste en la ampolla rectal, o en la nueva tomografía espero ver el contraste en el ciego, o le hago una radiografía de control y quiero ver el contraste en la ampolla rectal, o le hago una radiografía de control y quiero ver contraste en el ciego. ¿Cómo es ese cuento? ¿Qué es lo que yo espero con esa imagen de control radiográfico? Ahora solo 2. Arriesguense. Arriesguense. Entonces alguien dice radiografía de control con contraste del ciego, otros dicen yo quiero una nueva tomografía para ver contraste en la ampolla rectal,
Dice que quiere ver una radiografía con contraste en la ampolla rectal, ¿cierto? Entonces, bueno, hablemos del trial con contraste oral soluble en agua, ¿cierto? O gastrografina, que es la que más utilizan, pero no significa que solo pueda hacer esa. Esto es una revisión sistemática de metaanálisis de 2015, con 2 estudios que incluyeron para la parte terapéutica y 3 estudios para la parte diagnóstica. Entonces, ¿qué encontramos? Que al comparar yo hacer el trial versus no hacerlo, reduzco el requerimiento de cirugía de mi paciente casi que un 45%. Entonces, de ahí partimos de que mejor hacer. ¿Qué más encontraron? Que disminuyo los días de hospitalización de mi paciente si yo hago un trial con un contraste oral. Menos 2 días. Eso es significativo. Que tengo menor tiempo a la primera deposición. Casi que menos 1 día completo. Y no habían diferencias significativas en complicaciones de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo darle contraste a mi paciente a hacer ese trial es relativamente seguro. ¿Cierto? Eso es lo que nos muestra la evidencia. Y en la parte diagnóstica, entonces, ¿para qué nos sirve? Hablamos de la parte terapéutica. Recuerden que este contraste que se utiliza es usualmente hiperosmolar. De hecho, yo estaba hablando con el radiólogo y él me decía que los contrastes son más baratos. De hecho, son más baratos que los contrastes osmolares que utilizamos usualmente. Ahora, ¿quién lo formula? Uno, ¿cierto? ¿Y para qué sirve en la parte diagnóstica? Entonces, vemos que en distintos cortes, 2 a 6 horas, 8 a 12 horas y 24 a 36 horas. Desde las 8 a 12 horas vemos que tiene una sensibilidad y especificidad del 97 y del 89% para saber qué paciente va a resolver o no va a resolver esa obstrucción intestinal. Y el 24 a 36 horas, una sensibilidad del 99 y especificidad del 93%, ¿cierto? Realmente es muy bueno. Entonces, ¿cómo se aplica? Se aplican 100 cc no diluido, o sea, las ampollas que vienen del contraste oral, viene cada una de 50, 2 ampollas. Se pone en la sonda nasogástrica, se cierra por lo menos por 1 hora. Algunos dicen que esperar 3 o 4 horas. Lo puedes aplicar y luego hacer la tomografía inicial si tu sospecha es muy alta de que sea una obstrucción intestinal. O después de realizar la tomografía, puedes darle el contraste. No es necesario que le hagas una imagen inicial, simplemente que después, a las 8 horas o a las 24, le tomes una radiografía de control. Decimos que eso está resuelto si el contraste llega al ciego. Si el contraste llega al ciego, nosotros decimos, oiga, probablemente este paciente va a salir con solo manejo médico y es probable que no requiera cirugía. Eso es muy importante para darle un manejo temprano y rápido a nuestro paciente. Estamos hablando de, llegó y en menos de 24 horas, yo sé si ese paciente requiere o no requiere manejo quirúrgico. Entonces, a las 8:24, sensibilidad del 97, especialidad del 89, muy bueno. Y 24:36, sensibilidad del 99, especialidad del 93%. Miren que las escandinavas son un poco más rápidas, ¿cierto? A las 8 horas de Pina. Mientras que las de Bolonia, pues no es un tiempo muy amplio, pero 24 horas usted debería estar definiendo. Entonces, le hizo contraste, ¿cierto? Le hizo el control a las 8 horas, no tenía contraste en el ciego. Usted dijo, bueno, vamos a darle un chance, vamos a mirar a las 24 horas, le va a solicitar otra radiografía y tampoco tiene contraste. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a operar de una vez? Si el paciente no se ha deteriorado hemodinámicamente, podríamos continuar el manejo médico. Podríamos esperar 72 horas el manejo médico. Si falla, sí pensamos en el manejo quirúrgico. Aquí las opciones, pues claramente les estoy poniendo como que una es correcta, la otra no, pero pues obviamente saben que en el día a día pueden ser transversales, una se puede poner sobre la otra, pero es más como para que hagamos esa discusión académica de qué dicen las guías. Entonces, algunos dicen, esperemos 72 horas, un 60%, y un 40% más arriesgado dice, operemos y abramos el abdomen a ver qué. Entonces, ¿qué guías? Dicen, si el contraste no está en el colon, después de 24 a 36 horas, las de Bolonia, lleva la cirugía. Lleva la cirugía. ¿Qué dicen las guías escandinavas? Si usted le hace la del trial con contraste oral, ¿cierto? Y a las 8 horas no tiene contraste en el ciego, tómesela a las 24. Si a las 24 no tiene contraste en el ciego, llévelo, se recomienda que usted lo lleve a cirugía. Entonces, mire que muy temprano estamos definiendo ese paciente. Entonces, este es un caso, un paciente masculino de 28 años de edad, ¿cierto? Todas estas imágenes fueron utilizadas con consentimiento de los pacientes. Ingresa por ausencia de posiciones, múltiples episodios eméticos. De los antecedentes, solo refiere que tiene la apendicectomía que le hizo Isabela, ¿cierto? Hace 1 año.
y algunas conductas sexuales de riesgo. Usted sospecha una obstrucción intestinal, lo confirma con la tomografía, ¿cierto? Con la visualización de un punto de transición sin signos de estrangulación ni isquemia intestinal. Usted decide ¿qué? Ay, pucha, me pasé. ¿Usted decide qué? ¿Darle manejo médico o prefieren llevarlo a cirugía? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Solo 4 personas han votado. Bueno, un 67% dice vamos a darle manejo médico. ¿Alguno quiere decir por qué manejo médico? ¿Alguno se anima a decir por qué? Ok, sobre el punto de transición. No está complicado, ¿cierto? No tiene estrangulación, no tiene perforación. Digamos que está en yeyuno. Está en yeyuno. No es una asa cerrada. Listo. Entonces, les traje este caso porque es muy interesante que el dogma actual que tenemos después de las guías de Bolonia es que el paciente que no tiene una asa cerrada, estrangulación, perforación, isquemia, deberíamos darle chance con manejo médico, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen las guías de Bolonia. Si nosotros lo miramos desde las guías de Bolonia, a Jesús habría que tratarlo con manejo médico, ¿cierto? Pero estas guías del doctor Sabio 2021, que son las escandinavas, nos dicen, oiga, pero ojo que a largo plazo la cirugía mitiga posibles recurrencias de obstrucción intestinal. De hecho, ellos citan un estudio de Medbex, ¿cierto? Que habla que la recurrencia de cirugía es de 19% de bridas versus 25% de manejo médico. Y hay un ensayo clínico, una corte retrospectiva con un propensity score matching muy grande que se hizo en Canadá con 27,000 pacientes, en donde revisan, venga, llevo a esos pacientes a manejo, ¿cómo le fue a los pacientes que yo? A manejo no operatorio y cómo le fue a los pacientes que yo a manejo quirúrgico. Y miren que, vean el B, cuando hablamos de todos los pacientes, que casi que los pacientes que yo llevo a manejo no operatorio, después del tercer episodio, hay un 50% de probabilidad de que me recurran. Es muy alto. Mientras que cuando los llevo a manejo quirúrgico, claramente va aumentando esa probabilidad de recurrencia, pero viene siendo hasta 20-21%. Casi que la mitad de la probabilidad del manejo médico. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen, oiga, si usted tiene un paciente joven, un paciente que no tiene muchas comorbilidades, que parece ser, por ejemplo, por una cirugía que no es tan compleja, como una apendicectomía, una colestectomía, tal vez unas cirugías ginecológicas, que usted podría hacerlo, que podría ser una cirugía relativamente sencilla, aunque uno pues claramente nunca sabe, o por una vía única, lleve la cirugía. No le haga manejo médico. Lleve la cirugía porque a largo plazo a ese paciente le va a ir mejor si usted lo lleva a cirugía que si le da manejo médico. Eso es lo que proponen ellos, que realmente no es algo descabellado, pues pensando en lo que ellos están diciendo, pero sí parte un poquito del dogma que nos dan las guías de Bolonia. Y pues claramente cuando yo ya llevo a manejo médico a largo plazo, pues hay una indicación ya después de 72 horas. Hay algunos estudios que dicen que después de 72 horas o 3 días ya realmente el manejo médico no aporta y después de ese tiempo ya deberíamos llevar a cirugía. Pues como que tengo un volumen grande de drenaje por la sonda nasogástrica o que claramente presente signos de complicación, ¿cierto? Entonces, dentro de las consideraciones quirúrgicas en ese paciente que decidimos, no complicado, ¿cierto? Sino por otras consideraciones, llevar a manejo quirúrgico, deberíamos llevar laparoscópico o abierto. Es una discusión que se ha dado, hay varios metaanálisis, los hallazgos son controversiales los unos con los otros. Ese es el único ensayo clínico aleatorizado que hay al respecto. Es un estudio multicéntrico de 2 países, 8 centros entre Finlandia e Italia, y compara la aleolisis laparoscópica con abierta por laparotomía, que nos muestra que claramente la laparoscópica tiene menor días de estancia hospitalaria, tiene menor tiempo o una función intestinal normal y tiene, digamos, un menor tiempo en que el paciente puede ya resolver su enfermedad o los días de que se siente enfermo, y también un menor uso de analgésicos por catéter epidural.
Dentro de eso que hay que tener en cuenta el estudio, los criterios de exclusión, ¿cierto? Entonces, los pacientes no incluyeron ni embarazo, ni residentes de hogar geriátrico, ni pacientes que hubieran estado más de una semana en el hospital. Claramente que no se hubiera sospechado ninguna complicación, que hubieran tenido cirugía bariátrica previa, ni ninguna sospecha o confirmación de lesión neoplásica previa, no radioterapia, no cirugía en los 30 días previos, no cirugía mayor previa, que no hayan tenido más de 3 laparotomías. Ahí ya estamos pensando como qué condiciones nos indican a pensar en llevar un manejo por cirugía abierta. Y eso es lo que nos recomienda la guía escandinava de cuándo hacerlo. Entonces, pacientes adultos con procedimientos relativamente de cirugía menor, una apendicectomía o una colestectomía, procedimientos ginecológicos, que yo crea que tiene una single band, ¿sí? Una adhesión única, que tenga un intestino colapsado distal, es decir, que no esté tan distendido el abdomen del paciente, que tenga una falla, ¿cierto? En el manejo con el trial hiperosmolar de contraste oral. Y las contraindicaciones absolutas, ellos dicen, si un paciente está inestable, tiene peritonitis difusa, ha tenido más de 3 laparotomías, usted cree que va a tener múltiples adherencias, está muy distendido, no lo haga laparoscópico, hágalo abierto. Y pues acá que nos dice Boloña, ¿cuándo hace lo laparoscópico? Cuando se tiene suficiente experiencia, cuando es menos de 2 laparotomías y usted espera un single band, ¿cierto? Para mí, ¿qué me llevo? Usted tenga la expertise. Probablemente en estos primeros años no sean para hacerlo laparoscópico, sea para hacerlo en cirugía abierta, ¿cierto? Que tenga el paciente en óptimas condiciones. Y tercero, que tenga una probabilidad, un predictor de favorabilidad, que un paciente que tenga poca cirugía, cirugías relativamente menores, que no esté tan distendido, todo lo que estábamos hablando. Para la primera abordaje. Dime. Para la primera abordaje que el paciente dice que era la tomografía, Es para ese. Sí, sí, sí. ahí sí, pero es que, digamos, si yo soy un paciente ya después de 3 días de médico, yo creo que la experiencia puede ser que él está muy aprendido para eso. Yo le digo que el riesgo. La laparoscopia es una técnica muy bonita, muy bacana, pero no fue el huevo en la vida. Usted puede dejar para vencer, de donde quiera, pero no puede el huevón, no la haga lo mismo. Usted va a meter y no va a hacer nada. Y va a dar tripas por todas partes, va a meter pinzas que van a romper el intestino y nunca va a encontrar la causa. Entonces, sí, la laparoscopia es una chimba, pero no es para todos. De acuerdo, profe. Practica la medita, lo que tenga que quitar, y ya. Que es que no está muy distendido. ¿Qué le van a decir ustedes? Lo otro es que también otra de las cosas relacionadas al seguimiento clínico de las vías de Bolonia es que cuando uno mira, ellos saben sobre los signos de sufrimiento de la intestinal y realmente, aunque las tomografías ahora los cortes son más precisos, todavía hay mucha falla para detectar si estos pacientes ya tienen unas lesiones intestinales que están progresando hacia isquemia intestinal y no tiene que pensar también mucho eso. Pero cuando ya dentro, no solamente usted vio la distensión, sino que ya vio las zonas de necrosis o las zonas de congestión. Sí. Yo pienso que son las que hay modas, y han existido modas durante el tiempo, pues, pero siempre se vuelve al principio. De acuerdo, profe. Y sí, muy bacano superar con la laparoscopia, bueno, pero yo pienso que con la laparoscopia puede ser más pena. De acuerdo. Sí, sí. Los estudios antiguos hablaban que había una mayor tasa de enterotomías, de lesiones, y probablemente sí. Los estudios más nuevos miren que seleccionan muy bien a los pacientes. Ese es el cuento. Entonces, claro, les va mejor la laparoscópica, pero porque seleccionan muy bien a los pacientes, que es algo que también nosotros podemos hacer. Pero mire que por eso, exacto, ese es el cuento que hablan los. Opérenlo temprano, porque va a esperar a que se perfore. No es el mejor candidato. Exactamente. Entonces, el doctor Di Savero tiene un artículo que dice, la heliolisis laparoscópica no es para todos los pacientes, no es para todos los cirujanos y no es para todos los centros. Y nos da unas recomendaciones de él cómo aconseja que usted haga esa heliolisis laparoscópica. Entonces él dice, primero, él entra por el punto de Palmer. Porque usualmente las cirugías han requerido, la mayoría, pues, por ejemplo, cirugía laparoscópica, que usted entre por el ombligo. Y hay mayor probabilidad de que ahí, como decía el profe, usted tenga adherencias. Entonces le pone el neumoperitoneo, entra bajo visión directa, ya sea un Jason o un OptiView, viendo usted dónde va a entrar, ¿cierto? Y luego de que usted entra,
se va a empezar a, pues, primero revisar. Él dice, si usted está muy distendido y usted siente que no tiene buena movilidad, no hay ningún problema en que usted convierta abierto. Eso, digamos que uno tiene que quitarse de la cabeza que si uno no lo pudo hacer laparoscópico, es un fallo que lo pase abierto. Realmente no es una decisión buena que usted lo haga. La cirugía abierta, ¿sabes? De acuerdo. Listo. No hay por la producción, pero entonces, no, porque yo soy muy putas, porque eso lo veo mucho que pasa en ciertas hospitales que tienen que se mandan 10 horas, pero lo tienen que hacer por la producción. De acuerdo. O sea, yo no sé qué, pero a mí me gusta la cirugía larga, a mí me gusta la cirugía rápida. De acuerdo, profe. Listo. ¿Qué capaz por ahí? Ahora, ¿quién me va a decir que usted es malo? No, nada. Sale un paciente vivo. Pero entonces, se mete por la paracopia, vuelven a ver al paciente, uno mata a está muy difícil. Exacto. Malo es hacerle 3 enterotomías porque usted no quiere pasarse a cirugía abierta. Digan que usted es muy malo para los cócteles. Total, profe. Se trata de ofrecerle lo mejor al paciente. Usted está entrenado para hacer una o para hacer la otra. ¿Por qué quitaron el curso de la paroscopia? ¿Por qué quitaron la...? Ah, la especialización. Sí. El pelo. Eso es una técnica distinta. Sí, sí, sí. ¿Listo? Usted puede asumir las técnicas que quiera y puede combinar. No hay farmacistida en cáncer. Sí, en todo. Usted no hace la paroscopia y le van a pagar un... Sí. Entonces, De acuerdo, profe. Toda la razón. que si convierto, soy malo. O fracasé. Sí, señor. Toda la razón, profe. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Di Sabeiro después de que entramos? Es que busquemos, no iniciamos por el asa dilatada. Nos dice, usted inicie por el asa que está no dilatada. Idealmente, busque la válvula ileocecal y váyase desde ahí. Dice, no coge el intestino, sino lo que usted debería hacer es intentar coger el meso. Exactamente. Váyase retrayendo el meso hasta donde usted encuentre el punto de transición. ¿Qué es lo que vemos ahí? Entonces él dice, de forma blunt, ¿cómo es que? De forma Roma, intenta hacer espacio en esa adherencia. Intente. Venga, esta no la podemos subir a YouTube, esta página. De forma Roma, hágale espacio a la brida para que ese intestino que está dilatado y que posiblemente usted al inicio lo vea isquémico o con algunos signos de sufrimiento, pueda reperfundir. Entonces usted le hace un poquito de espacio y luego, después de que usted le hace un espacio y puede meter 2 graspers, usted le entra ya la tijera y lo corta. Él dice, no vaya a cortarlo con energía, porque la energía me aumenta la probabilidad de que yo genere más adherencias. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la diatermia, hago más lesiones del peritoneo en más partes. Entonces, idealmente con bisturí frío, si estuviéramos en cirugía abierto, pero con tijera, ¿cierto? En cirugía laparoscópica. Y él nos muestra acá cómo es como, digamos que aísla la adherencia y luego la corta. ¿De acuerdo? Totalmente se evitas. Bisturí frío o tijeras también en cirugía abierta. Con corte. Exactamente. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quitamos la única banda o ir por más? Pues lo que nos dicen las guías es, sí, vaya lo que tiene que hacer. O sea, un paciente puede tener múltiples bridas. Nosotros vamos a hacer una demolición completa. Vamos a liberar el segmento intestinal que está obstruido. Eso y ya, ¿cierto? Liberar más me puede llevar a aumentar la probabilidad de lesión o enterotomía. ¿Y qué opinan de la descompresión manual? ¿Eso tiene evidencia o no tiene evidencia? ¿Sirve o no sirve? ¿La hacen o no la hacen? Sebas dice que no la hace. George dice que sí la hace. ¿En la laparoscopio no? La hace si no me permite cerrar la cavidad, dice Isa. Sí se hace resección. Entonces, hay muy poquita evidencia. O sea, pero mínimo evidencia sobre hacer descompresión manual.
Es un estudio, un ensayo clínico de la autorización de muy poquitos pacientes en 2012 que hacían la descompresión hacia el estómago. Se llevaba todo el contenido, eso lo llaman milking, y se ve así, ¿cierto? Que es como algunos lo hacen, ¿cierto? Toman y van descomprimiendo hacia proximal o hacia distal. No, también lo hacen hacia distal también. Cuando es colon. O va a tener la extremidad. Entonces, ¿qué ven? Hay una leve disminución del tiempo en días hacia el tránsito intestinal, pero el resto no cambia absolutamente nada. De hecho, los autores del artículo dicen, y los autores de las guías dicen, no es necesario ni aporta hacer una descompresión manual, no disminuye las complicaciones, ni tampoco disminuye que yo lo vaya a llevar a cirugía, o la alimentación y la estancia hospitalaria no cambia realmente mucho. Realmente, puede costar más Claro. Porque puede romper el lazo, ¿sí? Porque esa área está muy delgada. Total, profe. Entonces uno lo ve y uno se pregunta, venga, esto se hace o no se hace. Entonces, esto es recomendación de expertos, esto no es evidencia lo que les voy a presentar. Entonces, ¿qué dice Shane y el grupo de ellos en este libro de Common Sense Emergency Abdominal Surgery? Dicen, si la distensión, dicen lo que dice Isabela, si la distensión Isabel, qué pena, no le permite cerrar la cavidad abdominal, descomprímalo. Y ellos no lo hacen como milking, sino lo que yo recomiendo es descomprimirlo tomándolo así con cada mano. Dicen que su experticia, su consejo de expertos, disminuye, digamos que ese hilio que causa tanto esa descompresión manual como tipo milking. Si es por una enterotomía que tiene el paciente chiquitica, ellos recomiendan, por favor, no haga la descompresión porque usted va a aumentar el riesgo de infección. Las descompresiones que había, hay muchos artículos que hacían con aguja. Metían una aguja como oblicua al intestino y descomprimían todo el aire. No lo haga, no está recomendado. Pero si hace resección, ellos dicen sí descomprima. De hecho, hay un succionador que se llama De Paul, que era un cirujano, que lo metió justo para eso. Entonces él metió el succionador a esa distal, esa proximal, y eso le permitía, digamos, que disminuir la distensión intestinal. Entonces dicen, si usted va a hacer una resección intestinal, pues aproveche y descomprímalo. Y este es el succionador de Paul. Para llevar a casa, la oclusión intestinal es muy común, nos vamos a enfrentar a ella. El diagnóstico es clínico, pero habitualmente requiere un apoyo imagenologico. La tomografía con contraste es la imagen de elección, especialmente las pruebas de gastrografina, podríamos mirarlo, casi nunca se hace. Los radiólogos, hoy discutí con radiólogos sobre la pertinencia, sobre qué se hacía. Muchos dicen que no. Hace un tiempo discutimos cuando estaba rotando acá, el radiólogo decía que estaba contraindicado darle contraste a un paciente con obstrucción intestinal. Entonces, pues, digamos que nosotros somos los que ordenamos eso, entonces tengámoslo en cuenta dentro de nuestro arsenal, tiene muy buena evidencia para hacerlo. Si me preguntan a mí, ¿yo qué haría? Yo no haría una radiografía abdominal de inicio, yo partiría de un hospital con tomógrafo de iniciar de una vez con una tomografía abdominal. Manejo quirúrgico si está complicado, ¿cierto? O en el Jesús, en el candidato ideal, yo lo pensaría, es una idea que puede ser interesante. Puede realizarse el laparoscópico algún día cuando ya tengamos la experticia, si el paciente lo favorece, y no hacer más de lo necesario. Es decir, no hacer una emolición completa, irnos a lo que vamos, liberar la orina, revisar la viabilidad del asa, darle un tiempo, que eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Algunos libros dicen 5 o 10 minutos esperando a que el asa tenga viabilidad o no, porque si tomamos decisión muy pronto, podemos llevarnos un asa que puede recuperar. Y ya, eso es lo que les quería traer el día.